Hasta nuestros estudios en la Ciudad de México con mi compañero David Páramo. David, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pascal. Efectivamente, hoy el Fondo Monetario Internacional da a conocer este reporte que normalmente se le dice del artículo 4. Todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, las 189 naciones que lo integran, todos los años son evaluados por el Fondo Monetario Internacional. Si usted tiene buena memoria, recordará cuando decían que era la revisión extraterritorial, las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y no es así, es una visión de la economía, ven los riesgos y ven las fortalezas. En los riesgos que le ven a la economía básicamente le ven dos. El primero de ellos tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde lo que queda es que el gobierno siga haciendo lo que ha venido haciendo a lo largo de este periodo. Está la renegociación, el gobierno ha puesto sobre la mesa, en voz del secretario de Relaciones Exteriores, esta necesidad, esta obligación de reconocer que el acuerdo comercial es parte de una relación muchísimo más grande, muchísimo más larga y muchísimo más poderosa. Que si no hay acuerdo comercial, pues entonces prácticamente no habría nada bueno en el otro sentido. El otro tema tiene que ver con las elecciones del próximo año en el país. Básicamente se están enfrentando, más allá de los candidatos, dos visiones. La visión del pasado populista, del PRI de la década de los 70, de principios de la década de los 80, es decir, estatismo, intervención del gobierno en la economía, populismo, pocas libertades económicas, gran intervención del Estado y que no solo lo representa Andrés Manuel López Obrador, sino también lo representan muchos partidos que creen que el populismo es la manera de ganar, en contra de una visión de futuro, una visión de un México mucho más abierto, mucho más desarrollado, que tenga mayor capacidad de crecimiento. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, poco, muy poco es lo que tenemos que decir los mexicanos comunes y corrientes. Esperar que el equipo que encabeza Ildefonso Guajardo, que el secretario de Relaciones Luis Videgaray, y que esta coordinación sólida y poderosa que se tiene entre iniciativa privada y gobierno funcione, que esta quinta ronda de negociaciones que comenzará a partir del próximo 15 de noviembre sea exitosa. En donde sí tenemos muchísimo que opinar es en el tema electoral. En este tema electoral tenemos que decir qué México queremos. Ese que parece la esperanza, pero que en el fondo es un brinco al vacío. Ese que parece de la esperanza, que es volver a un estado intervencionista. El candidato puntero de la oposición hoy, al menos hoy, es Andrés Manuel López Obrador y él propone cerrar fronteras, volvernos autosuficientes en materia agrícola, es decir, dejar de importar y exportar productos agrícolas. Un movimiento que la gente se vaya a vivir al campo porque según él viven mejor y tienen mayores valores. Eso lo probó México en la década de los 70. También se propone una mayor intervención del Estado, un mayor subsidio, precios de garantía. Eso ya fracasamos. El otro modelo, y que todavía no hay nadie claro que lo encabece, hemos llevado 20 años de hacer bien las cosas en materia económica, han comenzado a dar los resultados y ahí es donde tendríamos que fijar el esfuerzo los votantes. ¿Qué queremos? ¿Volver a esa ilusión de vamos a cambiar? La última vez en este país que hubo una crisis económica fue 1995. La economía ciertamente cayó en 2009, pero en medio de la crisis global más fuerte de la historia. La caída de la economía y la rápida recuperación en el sexenio pasado permitió que desde aquel entonces la economía mexicana haya venido creciendo poquito, sí. Que hoy la discusión sea, ¿qué gobierno va a ser mejor de los últimos tres? La inflación 360, 370. El actual gobierno dice que tendremos una inflación, aún considerando el chipote de este año, inferior a la que hemos tenido, a la que tuvimos en los últimos dos sexenios. Pero ya no hablamos de inflaciones del 57% que teníamos a mediados de la década de los 90, la última vez que hubo una crisis económica en el país. Así las cosas, también hay que reconocer todas las fortalezas que ve el Fondo Monetario Internacional en la economía mexicana. Dice que ha mostrado una particular resiliencia a los choques externos,
que ha mostrado un crecimiento en materia fiscal y que hay algunas fortalezas, como la señalaban hoy el secretario de Hacienda y la subsecretaria del ramo, al decir que si bien hay riesgos, también hay fortalezas. Y yo me quedaría pensando que, o dejándole una reflexión, antes, cuando se entregaban estos reportes del Fondo Monetario Internacional, se les acusaba de injerencistas. Hoy, quienes están en contra del gobierno toman alguna partecita para tratar de mantener sus ideas preconcebidas. Regresamos hasta España, mi querido Pascal. Buenas noches. Gracias, David. Hasta aquí.